Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? No, profe, todo bien. Qué bueno. Bien, como estuvimos mencionando en la clase de ayer, vamos a tener un trabajo grupal. Ya vi que se establecieron los 4 grupos. El representante del grupo 1, ¿quién es? Voy a distribuir ya los temas. David Torales, profesora. Bueno, el tema que le corresponde es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Perfecto. Proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, bien. El representante del grupo 2. Hola, profe, ¿qué tal? Voy a ser yo. Bueno, Sara, paradigma conductual y el aprendizaje. Paradigma conductual y el aprendizaje, ¿verdad? Sí, Ok, correcto, profe, gracias. bien. El grupo 3. Voy a tomar nota, profe. Bien. Adecuación curricular. Ok, entendido. Bueno. El grupo 4. ¿Está alguien? Voy a tomar nota, doctora. Bueno. Técnicas de aprendizaje de educación superior. Bien, esa es la distribución de los temas que vamos a trabajar. Ahora quiero presentarles nuestro tema de hoy, la estructura de un plan de clases y también la estructura de un proyecto de aula. Nuestra tarea va a ser elaborar un plan de clases, pero igual quiero que ustedes conozcan la estructura básica, ¿verdad?, de un proyecto de aula. Eso depende muchas veces del formato que se maneja dentro de las instituciones educativas. Algunos hacen adecuaciones, le agregan algunos elementos y otros eliminan ciertos elementos. Depende de lo que se conforma en el equipo técnico de cada institución educativa, ¿sí? Recuerden que las planificaciones siempre son flexibles. Bueno, plan de clases y el proyecto de aula. ¿Qué entendemos por plan de clase? ¿Qué es un plan? ¿Para qué sirve? ¿Qué evita?
Buenas noches, Fernando. Fernando, ¿de qué ámbito sos? Salud, doctora. Les agradezco mucho el título de doctora que me dan, pero todavía no soy doctora, soy magíster, ¿sí? Perdón, es de costumbre. Sí, les agradezco mucho. Bueno, ¿qué entendemos por plan de clase? Díganme, palabras claves. ¿Qué entendemos? ¿Qué nos dice la palabra? Plan de clase. Lo que se va a estar desarrollando, doctora. Perdón, profesora. Bien. Tenemos que partir de un programa, ¿verdad? Sabemos que nuestro ministerio nos otorga un programa de estudios por grados y cursos, por niveles educativos también. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar planes de clase, Lourdes, ¿de qué nivel, en qué nivel estás enseñando? Ahora mismo no estoy enseñando, pero estaba en el nivel universitario. Universitario. Bien, y de igual manera nosotros manejamos nuestros programas de estudio y en base a eso vamos haciendo nuestra planificación. La planificación básicamente, ¿qué elementos tiene? Así, una planificación básica. ¿Qué debería tener? El tema que se va a desarrollar, la forma en que se va a desarrollar, el tiempo en que se va a desarrollar, los materiales a ser utilizados en el entorno, a qué grupo, a qué persona van dirigidos todos el tema a desarrollarse. Bien, súper bien. Bueno, entonces vamos a estar mirando lo que debería contener, como les digo, básicamente un plan de clase. ¿Qué entendemos por plan de clase? La estructura, ¿verdad? Estructurar un contenido teniendo en cuenta siempre nuestro grupo curso, que es demasiado importante, es fundamental de hecho. Entonces, conocer a nuestros estudiantes y saber qué tipo de estrategias o qué actividades vamos a poder realizar con ellos. Dice, refiere a la sistematización del proceder del maestro dentro del aula. Y para realizar eso tenemos que tener en cuenta el contenido, el tiempo, el grupo de alumnos, las metodologías y no olvidemos lo importante que es también considerar el tipo de evaluación que vamos a aplicar. Siempre es recomendable en todos los niveles comentarles a nuestros alumnos cuál va a ser nuestra metodología de trabajo y que los estudiantes también puedan darnos sugerencias. Es lo ideal, ¿verdad? No sé si en las instituciones a nivel de escolar básica y media se hará eso, porque ya no estoy vinculada a esos niveles ahora, pero desde mi experiencia en la universidad siempre presenté la metodología de trabajo con la que creo apropiada trabajar, pero siempre les consulto a los estudiantes si están de acuerdo o no, porque de otra manera es como imponer nuestra autoridad y eso tampoco no es muy recomendable. Si es que el estudiante puede dar sugerencias, siempre el docente debe estar abierto a eso. ¿Está? Permite programar experiencias de aprendizaje, detallar actividades, técnicas, materiales educativos y sistematizar la evaluación a utilizar como estábamos diciendo. Recuerden siempre que no porque está escrito y en el tiempo establecido se va a realizar tal cual. Siempre puede haber situaciones en las que no podemos desarrollar toda la clase. ¿Por qué? Porque el debate se hizo ameno y no podemos cortar eso y decir, ah, no, este nomás es mi tiempo. Entonces, cuanto más participación se dé por parte de los estudiantes, el aprendizaje es mucho más significativo
en la diversidad está la riqueza, entonces no debemos cortar esos procesos, ni en ninguno de los niveles, y menos si son niños, porque después es como que les coartamos y en las siguientes oportunidades ya no quieren participar. Son muchos aspectos importantes, parecen menores, pero que hay que considerar al momento de desarrollar las clases. Estos son los elementos así básicos que puede tener un plan de clases. Identificación en el logo, porque hay veces que uno presenta el trabajo y se da mucho. Ponen ya directamente el contenido y no tiene una identificación. Puede perderse la primera hoja y no sabemos más de qué institución es el contenido. Siempre es importante identificar nuestro trabajo en todos los ámbitos. Colocar la fecha, periodo, año. Puede ser la planificación diaria, semanal, mensual, bimestral, semestral e incluso anual. Después, considerar los objetivos. ¿Qué tipos de objetivos conocemos? Los más utilizados, ¿cuáles son? Generales y específico. Bien, generales y específicos. ¿Otros? ¿Otros tipos de objetivos? ¿Cuáles pueden ser? Conceptuales, procedimentales, actitudinales. Objetivos conceptuales, ¿cuáles podrían ser? Después les voy a mostrar algunos objetivos, pero ¿cuáles pueden ser? Que hagan referencia a la parte de conocimiento. Identificar conceptos, en este caso en mi área, de la presión arterial. Sí, identificar. Y antes de identificar, ¿qué debe hacer? Antes de identificar, tiene que conocer. Conocer, identificar, después distinguir, clasificar. Sí. Entonces vamos haciendo procesualmente. ¿Está bien? Sí, ahora. así mismo. Bien. Objetivos procedimentales. De procedimiento. Si tenemos varios, sí, te escucho. Realizar una correcta medición de sobre la misma línea de la presión arterial o tensión arterial. Realizar, determinar, describir. ¿Cuál es el procedimiento con la presión arterial? ¿Cuál es el procedimiento? La técnica correcta. Sí. ¿Querés que te diga cómo se hace? Así, básicamente nomás, pero ya me dijiste la palabra que me dio una idea. Aplicar técnicas adecuadas aplicar para... la técnica correcta de toma de tensión arterial. Excelente, ¿ves? Una palabra, eso siempre digo, una palabra te puede generar muchas ideas. Ahí, sí. Entonces se entiende cómo es el procedimiento de elaborar un objetivo conceptual que tiene que ver con el conocimiento, la parte procedimental, que se refiere, como lo dice la palabra, al procedimiento como tal, y los objetivos actitudinales son más valorativos, ¿sí? Demostrar interés, por ejemplo, respetar la opinión del otro, o sea, cuestiones que tienen que ver más con la parte valorativa, ¿sí? Esos son los 3 tipos de objetivos que utilizamos generalmente en las planificaciones de clase. Ahora, el contenido que vamos a desarrollar, después tenemos las actividades que deben ser bastante concretas y específicas.
las estrategias que estuvimos hablando ayer, ¿cuáles eran algunas de las estrategias que estuvimos mencionando? A ver si recuerdo. El aprendizaje colaborativo. ¿Cuál era otro? Resolución de casos, resolución. Sí. Aprendizaje en base a problemas, ABP, que es muy utilizado también. Aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en argumentación. Hay diversos tipos de estrategias que podemos utilizar para desarrollar una clase. Lluvia de ideas también era que dijiste, ¿verdad? ¿Cómo? Como lluvia de ideas, habías dicho también. También al principio, ¿verdad? Como siempre empezamos nuestras clases, el conocimiento previo del estudiante es muy importante. Entonces, cuando uno va captando ciertas ideas claves, de esas ideas se va generando la adquisición de nuevos conocimientos. ¿Está? Después tenemos los recursos. Mencionaba también la compañera. Medios audiovisuales, fotocopias, materiales de lectura, todo lo que nosotros podamos proporcionarle al estudiante es un recurso de aprendizaje. Luego tenemos los medios de verificación, que son los instrumentos. Hablábamos también ayer de la lista de cotejo. ¿Qué quiere decir? Una serie de indicadores que vamos cotejando, ¿verdad? Viendo si se observa o no se observa un comportamiento. Existe otro instrumento también, RSA, que es el registro de secuencia de aprendizaje que se utiliza mucho en las escuelas hasta ahora. Y eso también cuenta con sus indicadores de logró, no logró y no logró aún, ¿verdad? Que forma parte de un proceso. Después tenemos, les voy a comentar algunos más adelante, la evaluación. La evaluación, recuerden que es de proceso, pero también es de producto. ¿Cómo es la evaluación de proceso? ¿Cómo se da? En nuestro desarrollo del módulo, ¿cuál es la evaluación de proceso que nosotros tenemos? Trabajo individual, trabajo grupal, examen parcial y después examen final. Excelente. Son los procesos y la evaluación final es el examen final de 40 puntos que sumado todo ese proceso, los puntajes hacen que la evaluación de proceso se vuelva un producto final, ¿sí? Lo que debemos tener siempre en cuenta es la bibliografía, como les digo, todo el contenido que nosotros desarrollamos es en base a otro documento, a otras ideas previas, entonces debemos citar cada uno de los materiales que utilizamos para elaborar nuestros planes de clase, nuestros proyectos de aula, cualquier documentación que nosotros elaboremos. Tuvimos que haber consultado algún material de referencia, entonces debe constar en la bibliografía, conforme a las normas APA. Eso también voy a alzar a la plataforma, fue lo único que se me pasó. Voy a alzar después. Bueno, hasta ahí estamos bien con el tema del plan de clase. Porque les quiero compartir un plan de clase que es universitario, para que ustedes tengan alguna idea nomás. Hasta ahí no tenemos ninguna consulta. ¿Sí? ¿No? No, profe, mostrarnos más el plan, por favor. No, profe. Bueno, les voy a compartir el plan.
¿Les aparece el plan? No, doctor, para mí no, profe. ¿No? Bueno, espérame que un ratito. Sigue apareciendo el otro. En la plataforma, profe. No, acá voy a compartir en pantalla. Ahora, Ah, ahora Ahora sí. sí. bien. Es nada más un ejemplo para que ustedes vean. El plan de clase, este es de la universidad, tiene sus apartados. Como les digo, siempre la identificación es importante. Este tiene el logo de la universidad. Planificación áulica, este es un plan bimestral. La carrera, la universidad, la facultad, porque sabemos que nos dividimos en facultades. La identificación, asignatura, área de formación, turno, docente, correo, curso, todos los datos necesarios. Después, competencias de la asignatura, competencias específicas. Acá están las capacidades conceptuales, procedimentales y actitudinales que les estaba comentando. Esto está en términos de capacidades. Después, estrategias de evaluación, que habla de pruebas orales, pruebas escritas, pruebas prácticas, defensas de investigaciones, pruebas de ejecución, pruebas de observación. Cuanto más detallado está el plan, más me facilita el proceso, entonces yo sé qué es lo que voy a dar, cuál es la técnica o estrategia que voy a utilizar. Todo calendarizado. Incluso la prueba diagnóstica, yo acostumbro también a colocar completamente los indicadores, entonces ya sé cuáles son los puntos que voy a consultar el primer día de clases. Y eso me permite saber el nivel de conocimiento que tienen también los alumnos. Tenemos procesos, trabajos, tareas, bastante completo. Y si disponemos de tiempo, ya preparamos nuestro plan para el mes y ya nos facilita mucho el proceso. Los contenidos, el puntaje, los indicadores, las pruebas parciales, todo completo. Eso sería, este es un plan universitario ya un poco más complejo. Nosotros vamos a trabajar un modelo un poco más sencillo. Después, acá, en este apartado ya pide fechas, la unidad, contenidos de la asignatura, estrategias metodológicas, indicadores de evaluación, estrategias de evaluación, recursos didácticos y las horas cátedras que vamos a emplear. Entonces acá vamos colocando cada tema y sus indicadores. Bases biológicas, entonces ya tenemos qué es lo que voy a utilizar, qué metodología, cuáles son los indicadores, qué metodología, cuáles son mis recursos, y voy registrando paso a paso por unidad. ¿Está? Y finalmente, para que vean también, el plan de clases, que es mensual, tiene las referencias bibliográficas. Todos los materiales de consulta que se utilizaron para la elaboración, para el desarrollo de los temas, consta en la referencia bibliográfica. Los materiales complementarios, por ejemplo, utilicé algunos libros
de psicología, entonces eso también debe constar en la bibliografía. Y la webgrafía también, que tiene el autor, año, título, recuperado cuándo, si es un texto gratuito o no. Como les digo, los formatos de plan de clase depende de la institución donde nosotros nos desempeñamos. Ese es un ejemplo de plan de clase, pero universitario. ¿Está? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna consulta? ¿No? O sea, ¿sería posible, doctora, digo, profe, si Sí. ese esquema nos podrías alzar como una guía, sería para tener un documento nomás? Sí, sin problema. Eso tampoco alcé, porque quería mostrarle nomás. Pero voy a alzar, sin problema. Gracias. Y bueno, entonces vamos a decidir en grupo si es que van a trabajar un plan a nivel universitario o van a practicar un plan un poco más sencillo. ¿Sí? Ustedes digan. Y lo ideal sería universitario, pero parece que es para tener más manejo, o sea, empezar con algo un poco más Por eso. ligero. Por eso justamente, pero una vez que finalicemos, voy a mostrarles la estructura del plan básico, por eso les estaba mostrando un plan básico nomás, y eso podemos ajustarlo sin problema. Pero lo ideal es que tenga los apartados. De hecho, que este plan universitario que yo les mostré no es muy distinto a los elementos básicos que tiene, solo que es mensual, por eso es más extenso. Y el plan de clase que ustedes van a elaborar, de hecho que es también universitario porque los temas que van a desarrollar son universitarios, ¿sí? Cada grupo ya tiene su tema establecido y es universitario. No importa el formato, sino el contenido propiamente. ¿Sí? Entendemos. Bueno, ahora voy a continuar con el contenido de la clase y quiero hablar con ustedes sobre el proyecto de aula. El proyecto de aula, ¿qué es un proyecto? ¿Qué me dice la palabra proyecto? Visualizar algo a futuro. Así mismo, proyectarme a algo que todavía no está ahí tangible, ¿verdad? Puedo identificar problemas y esos problemas, ¿qué necesitan? Soluciones antes de llegar. Así mismo. Entonces, cuando yo estoy en aula y debo hacer primeramente un diagnóstico. El diagnóstico, ¿qué es lo que me permite? Identificar situaciones problemáticas que yo debo solucionar como docente. Los problemas que suscitan en las aulas deben ser solucionados en conjunto. Hay veces que tenemos problemas de aprendizaje de nuestros alumnos. Si bien es algo bastante pedagógico, pero recuerden que el niño necesita de un acompañamiento en casa, ¿verdad? Entonces sí o sí necesitamos del apoyo de la familia. ¿Para qué? Para que el niño pueda ir avanzando. En el proyecto de aula, lo ideal es involucrar a los padres de familia. ¿Para qué? Para que ellos estén presentes y para que al alumno que es hijo, también le sirva de motivación y le haga sentir importante. ¿En qué sentido?
dice, mi papá o mi mamá se va a la escuela, se preocupa por mí. Entonces está inmerso ahí en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sabemos que la mayoría de las familias hoy día trabaja, los padres están prácticamente fuera todo el tiempo y el descuido es muy grande y los niños necesitan ese apoyo. Entonces, cuando nosotros identificamos problemas de aprendizaje en el aula, lo que debemos hacer es plantear justamente algunos proyectos dentro del aula, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. La estructura básica de un proyecto de aula es considerar estos elementos. Identificación, al igual que el otro plan, todos los documentos deben tener identificación, logo de la institución, denominación del proyecto, es decir, cómo se va a llamar mi proyecto, beneficiarios, responsables y año de elaboración. Luego, una breve introducción del tema, del por qué. ¿Por qué voy a tomar ese tema? Lo voy a describir en la justificación. ¿Por qué? ¿Qué es la justificación? ¿A qué pregunta responde? ¿Quién me puede decir? En la introducción voy a poner por qué voy a elaborar. Y en la justificación, ¿para qué lo voy a realizar? ¿Sí? Respondemos en la pregunta ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer un proyecto? ¿Qué es lo que busco? Entonces se detalla brevemente para qué voy a elaborar tal o cual proyecto. Luego tengo los objetivos. ¿Qué busco a través de este proyecto de aula? Mejorar el nivel de aprendizaje de los niños. Otra cosa importante también es determinar, delimitar cuál es, en qué área voy a trabajar, qué es lo que quiero fortalecer. Porque al hablar de proceso, enseñanza, aprendizaje, estoy hablando de todas las áreas. Comunicación, matemáticas, ciencias naturales, salud, todo lo que tenga que ver con el currículo. Pero cuando yo hago un plan de aula, un proyecto de aula, debo ser bastante específico y delimitar qué es lo que quiero lograr y en qué tiempo quiero hacerlo. En el apartado de sustento teórico, si voy a trabajar las áreas de comunicación, también debo describir brevemente algunos paradigmas de educación que hacen referencia a el aprendizaje significativo, al aprendizaje por descubrimiento, al aprendizaje emocional también. ¿Por qué? Porque recuerden que no somos solamente conocimiento, sino somos también emociones. Y en los niños aún más debemos tratar esas diferentes áreas porque hacen un complemento. Todo interviene dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Parece menos importante, pero no lo es. Después describimos las estrategias didácticas que estuvimos mencionando también para la elaboración del plan de clases. En el cronograma de actividades, generalmente presentamos esto en un recuadro, de manera que se pueda visualizar en un todo. Vemos las actividades, los objetivos, las estrategias, los recursos, los responsables y el tiempo en el cual queremos realizar las actividades. Todas las actividades deben responder a los objetivos. Por eso es importante delimitar bien el tiempo, el espacio y elaborar bien concretamente qué es lo que queremos lograr a través de los objetivos. Luego tenemos la evaluación, que es de proceso y también de producto.
y la bibliografía consultada y los anexos. Esto es básicamente lo que debe tener un proyecto de aula. Recuerden que es básicamente porque puede tener más elementos o algunas instituciones pueden suprimir, por ejemplo, la introducción y ya les pide directamente justificación o directamente les pide los objetivos, ¿sí? Depende del manejo de cada institución educativa. Ahora les voy a mostrar el ejemplo del proyecto de aula. Esto sí es un proyecto de aula del nivel de educación escolar básica. ¿Les aparece? Sí, Sí, profe. Sí. Bueno. Tiene su identificación, proyecto de aula, institucional de lectoescritura, mi cuento es el cuento, el eslogan de la institución, quien población a trabajar, estudiantes y padres de familia, institución, aquí tiene una pequeña introducción, mi cuento es el cuento, unas imágenes que hacen para la presentación, habla un poco de lo que consistirá básicamente su proyecto. Dice, el proyecto está pensado para que se lleve a cabo durante todo el año lectivo del año 2014. Habla luego de la justificación. Dice, este proyecto es una herramienta necesaria, pedagógica alternativa al trabajo diario que se realiza en el aula de clase, el cual pretende apoyar el aprendizaje, despertar el interés de los educandos por la lectura y la escritura, y desde la competencia comunicativa e interpretativa como el eje de todo acontecimiento diario. Entonces ahí está hablando del por qué y para qué se va a realizar este proyecto educativo. Luego dice objetivos. Tiene el objetivo general, los objetivos específicos que se desprenden del objetivo general. Este tiene varios objetivos. Generalmente elaboramos un objetivo general y 3 específicos. Desarrollar en los estudiantes habilidades básicas comunicativas, encontrar el sentido a un texto escrito, inculcar hábitos de lectura, detectar habilidades del niño, bastante extenso en cuanto a sus objetivos. Entonces quiere lograr varios objetivos y asumo que ha de ser para un tiempo un poco extenso, ¿verdad? Habla de fundamentación teórica. Acá habla sobre las competencias lingüísticas, todo lo que tiene que ver con la parte conceptual, porque es sobre la lectoescritura. Lectura desde las diferentes áreas, es decir, va detallando todo lo que tiene que ver con el tema del proyecto. No debe ser muy extenso, dependiendo de qué es lo que queremos lograr, ¿verdad? Después tenemos las estrategias didácticas de acción. Va detallando acá, en relación con la lectura, dice, sesiones de lectura en voz alta, sesiones de lectura por los mismos discentes, es decir, va detallando cada una de las actividades que se van a desarrollar.
desde de los diferentes puntos, en relación con la escritura, en relación con los textos de estudio, y acá está el cronograma de actividades. Actividades, objetivos, estrategias, recursos, responsables y fe. Cuanto más esté completo y estructurado de una manera que podamos visualizar, hace que sea mucho más factible de poder realizarse y ir verificando todo lo que ya fuimos logrando. ¿Sí? Está detallado por fecha, por objetivo, estrategia, y todo debe responder a los objetivos planteados al inicio. Finalmente, la evaluación, dice el proceso evaluativo es constante y progresivo, que también nosotros le denominamos de proceso. Recursos, todos los recursos, libros de lectura, diseño de revistas, premiaciones, videos educativos, salas de internet, todos los recursos con los que se dispongan. La bibliografía y webgrafía. ¿Ven? Todos los elementos deben estar presentes en un proyecto de aula. No es necesario que sea demasiado extenso, porque a veces menos es más. Y lo importante es que lo que nosotros lleguemos a plasmar en un proyecto sea realmente factible, que se realice y que no sea solamente un documento bien hecho, completo y finalmente no es ejecutable, ¿sí? Debemos ver siempre las necesidades de nuestros alumnos y en base a eso elaborar los proyectos de aula y también las planificaciones de las clases. Bien, ¿está claro o hay alguna consulta? Está En claro. cuanto, profe, a nuestros temas es realizar la investigación y exponer los temas, ¿verdad? Por eso consulto si en relación a la elaboración, las partes, los elementos, estamos todos claros, entonces para que podamos explicar nuestra tarea. Ah, perdón. ¿Sí? Si está todo claro hasta acá, podemos pasar para dar las indicaciones con relación a la tarea grupal. Ustedes me indican. Si puedo compartir con ustedes la tarea. Por mi parte, Sí, profe. ninguna explicación posterior, profe. Es más bien la tarea nada más. Bueno. Pero todo muy claro los contenidos. Bueno, gracias, Sara. Voy a buscar entonces el archivo para poder compartir con ustedes. Aparece la tarea grupal 1. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿en qué va a consistir nuestra tarea? Tenemos las fechas 13, 19, 20 y 26, que es por orden de grupo. El grupo 1 es el 13, el 2 el 19, el 3 el 20 y el 4 el 26 de julio. ¿En qué va a consistir? En elaborar un plan de clase que tenga los siguientes elementos. Identificación, que sería la portada, nombre de la universidad, módulo, tema a desarrollar, alumnos, docente, lugar de elaboración, año.
También el índice, introducción y objetivos del trabajo. Eso sería la parte preliminar. Luego, los objetivos, la identificación, logo de la institución, fecha, periodo, año y contenido ya sería del plan. Igualmente nosotros vamos a manejar nuestro logo de la universidad nomás. ¿Por qué? Porque la clase que ustedes van a desarrollar es para la universidad, ¿sí? No va a haber ningún logo distinto de ninguna otra institución. Luego ya tenemos que tener en cuenta los objetivos que van a ser conceptuales, procedimentales y actitudinales. Las actividades que van a presentar ustedes en la clase, las estrategias, los recursos, medios de verificación, evaluación, bibliografía y entrega en el tiempo establecido. Eso Profe, sería la... ¿Sí? Profe, ¿puedes otra vez repetir la parte de objetivos? Lo que tiene que incluir dijiste, conceptuales después. Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Muchas gracias, profe. Bueno, cuando finalizo todo esto voy a compartir luego con ustedes los verbos, ¿sí? Para los distintos tipos de objetivos. No se preocupen. Esto sería toda la parte de la elaboración del plan con el tema que ustedes ya tienen. Lo que ustedes van a hacer es tomar mi lugar y ser ustedes los que desarrollan la clase. ¿Sí? Ustedes van a elaborar un plan de clase con estos elementos, con el tema que les distribuí y presentan eso en plenario. En la parte oral vamos a considerar la utilización de los recursos audiovisuales, que sería la presentación en PowerPoint y el plan de clases que van a compartir también con nosotros. Utiliza el material de apoyo audiovisual como guía de desarrollo, no de lectura, demuestra seguridad en el tema y propicia la participación del grupo. Es decir, ustedes lo que van a preparar es un PowerPoint, como yo les suelo presentar a ustedes, con el contenido del tema. Y ustedes van a elegir la estrategia que van a utilizar. Nosotros generalmente utilizamos acá la técnica del debate, del diálogo, lluvia de ideas. Ustedes pueden buscar otras técnicas o otras estrategias para poder desarrollar la clase. Los recursos que yo utilizo son, comparto con ustedes en plataforma los materiales de lectura, comparto la presentación de la clase, les doy nomás algunos ejemplos. ¿Se entiende la tarea? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Sí. ¿Por qué la risa? Decime si se comprendió. Sara. Sí, profe, comprendí. Yo creo que la risa del compañero más bien se trata a la dificultad del trabajo. No por la comprensión, Exactamente. pero sí. De mi parte, sí, creo que entendí bien. Lo que deberíamos hacer, profe, entonces es preparar el plan de clase, así como usted nos dijo, y eso va a ser lo que levantemos a la plataforma, ¿verdad? Así Y ya de es. acuerdo al tema que nos diste, entonces eso es lo que nosotros estaríamos dando, seríamos los profesores en ese caso, ese día de la exposición, ¿verdad? Ok, Así es. entendido, profe. Sí, y en este caso, por ejemplo, es también la estrategia de aula invertida, que le dicen que el alumno es el que toma el lugar del docente y desarrolla la clase. Pero no es como una simple exposición, sino que son docentes ustedes ahora.
van a ver la responsabilidad que conlleva planificar una clase, ¿verdad? Ver todos los detalles para que no se escape nada. Entonces, todo eso y elaborar la presentación, estar ahora, tener en cuenta el tiempo que disponemos para desarrollar la clase, hacerle participar también al otro compañero, es un desafío, ¿sí? Entonces, esta es la tarea, ya tienen los temas, las fechas y ocúpense en la distribución de cada uno de los apartados. El trabajo en sí pueden alzar hasta el 19 de julio, que tienen un tiempito, ¿sí? Pero ya tiene cada grupo su fecha establecida. Por si tengan algún problema para alzar y demás, entonces extiendo un poco el tiempo hasta el 19 de julio para que nadie se estrese ni se preocupe. ¿Está? Sí, muchísimas gracias, profe. Bien. Entonces, si no tenemos... me pediste que alce el ejemplo del plan. Eso fue lo... voy a compartir con ustedes. Espérenme un ratito. Quiero compartir con ustedes la lista de objetivos, que es muy importante también, que también ya está disponible en la plataforma. La lista de objetivos que ustedes pueden utilizar. Acá está. Ahí está. Para conocimiento, adquirir, anotar, citar, clasificar, combinar, computar, conocer, copiar, decir, definir, describir. En la parte de comprensión, que también tiene que ver con el conocimiento, cambiar, colocar, comentar, comprender. Comprender ya es un proceso un poco más... es posterior a conocer, porque debo conocer primero para comprender después. En cuanto a la aplicación, que ya es la parte procedimental, actuar, adaptar, afianzar, aplicar, como dimos el ejemplo hace rato, apoyar, calcular, caracterizar, confeccionar, todo depende del contenido que voy a desarrollar. ¿Está? Después, en la parte de análisis, ya un poco más complejo, analizar, asociar, catalogar, categorizar, comparar. En cuanto al nivel de síntesis, agrupar, argumentar, bosquejar, que ya son procesos un poco más complejos. Entonces, lo que voy a alzar es el ejemplo del plan que les estuve compartiendo, que es de la universidad, y voy a tratar de alzar también otro formato de un nivel medio para mañana. ¿Está bien? Todo está disponible ya en la plataforma. Quiero mostrarles. Todos los materiales ya están ahí. Ahí les aparece en la plataforma. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces está el plan de clase, que es contenido. Después tenemos medios de verificación. Ese me olvidé, no les mostré. Les voy a mostrar ahora. Estrategias de aprendizaje, ejemplo de proyecto de aula. Todo esto es lo que desarrollamos ya. El proyecto de aula, clase, la clase en la presentación y la tarea grupal. Medios de verificación es lo que quiero mostrarles también. Todos los materiales están completos acá.
Ahí está. Medios de verificación, observación, como estuvimos hablando hace rato, está lista de cotejo, escala de calificación o de apreciación, registro de secuencia de aprendizaje, registro anecdótico, diario de los alumnos, autoinformes, sociograma, análisis de tarea. Generalmente estos instrumentos se utilizan más en educación escolar básica y media. Nosotros a nivel universitario ya utilizamos más las pruebas, ¿verdad? Pruebas diagnósticas, pruebas parciales, pruebas finales y todos los trabajos de proceso. Todo esto está también disponible en la plataforma. Así es que si tienen alguna consulta con relación a qué tipos de estrategias, medios de verificación podemos utilizar, la bibliografía básica está toda en la plataforma, pero ustedes saben que pueden enriquecer más su trabajo buscando, investigando en otras fuentes. ¿Está? Siempre presentamos bibliografía básica para que les sirva de guía y puedan ir buscando ustedes otras informaciones. ¿Está todo bien? ¿Claro? Entendido, profe. Perfecto. Entonces mi única tarea pendiente va a ser alzar ese plan de clases y después yo voy a ser una alumna a partir del 13. Un punto último que quiero mencionar antes de despedirnos es que nuestra prueba parcial es el 12, que sería lunes, ¿verdad? Lunes es 12. El martes es nuestra clase. El lunes. Yo No, siempre me confundo el lunes. Martes. Martes es 12. Sí. Martes. Entonces, martes 12 no nos conectamos. ¿Por qué? Porque va a ser la prueba parcial. Bastante tiempo, justamente una semana, 8 días, 7 días por ahí, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir trabajando los temas. Para esa prueba parcial va a incluir las 2 presentaciones. ¿Sí? Voy a enviar luego al grupo, pero ya les comento que las 2 presentaciones que desarrollamos en estas 2 clases son las que van a incluir en la prueba parcial, para que ustedes tengan a mano ese día de la prueba. Voy a habilitar desde temprano porque hay gente que dispone de tiempo solamente en la mañana y después ya se le complica un poco. Entonces, desde las 8 de la mañana hasta las 23:59 estará disponible el examen parcial, que es un cuestionario de 20 puntos en plataforma. ¿Está? Entendido, profesora. Bueno, está entonces todo claro y para que podamos cerrar. Todo claro, profe. Súper Bueno, bien. perfecto. Entonces, fue un gusto compartir otra vez con ustedes esta oportunidad y nos vemos el 13. Entonces, miércoles 13. Cualquier consulta en el grupo, sin problema. Gracias, Nos profe. vemos, dale, nos vemos entonces el miércoles. Que tengan Muchas un buen gracias, descanso. profe. Buenas noches. Igualmente, Igualmente. profe. Chaucito. Dale, chau, chau.